adore al Señor con sus propias palabras. Usted pueda expresarle al Señor cuánto le ama. Usted puede decirle: Señor, te amo, Señor, te adoro. Adore al Señor por un momento más allí con sus palabras. Usted prepare el ambiente en su corazón para lo que Dios va a hacer esta mañana. Usted le diga: Señor, tú eres grande, tú eres hermoso, no hay nadie como tú, Señor, te amamos. Bienvenido a este lugar, precioso Espíritu Santo. Muévete, Señor, muévete con libertad. Señor, haz lo que tú quieras hacer esta mañana. Señor, que desde ya y aún mientras esté compartiendo esta palabra, mientras estemos predicando, Señor, que manifestaciones gloriosas empiecen a darse en este lugar. Que mientras estamos predicando, Padre, Señor, hayan sanidades. Que mientras estamos predicando haya libertad, precioso Dios. Que mientras la palabra está siendo impartida, Señor, sobre este lugar, tus hijos empiecen, Señor, a experimentar ese gozo, esa libertad, empiecen hoy a ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Y declaramos la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Que tus hijos empiecen a ser llenos de tu Espíritu Santo, amado Dios. Yo quiero que tome la mano de la persona que está a su lado ahí un momento y ore ahí. Yo no sé si usted pueda orar en lengua, si quiere hacerlo un momento ahí, adore. Prepare aún más. Yo sé que ya hemos preparado el ambiente, pero el tema que vamos a compartir requiere un ambiente mucho mayor, y quiero que usted empiece a prepararlo ahí con su adoración, empiece a declarar esa presencia de Dios. Oh Rabba Shaba Kamala, oh Rabba Baba Shana aquí. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tú estás aquí en medio de nosotros, que tú estás fluyendo en este lugar, precioso, que tú estás fluyendo en este lugar, amado Dios. Prepara el corazón de cada uno de tus hijos. Ore por esa persona que está a su lado. Diga: Señor, prepara el corazón de mi hermano, de mi hermana. Que tu palabra, Señor, hoy sea vida para él. Que tu palabra, Señor, hoy quebrante, Señor, que tu palabra, como esa espada cortante de doble filo, Señor, pueda entrar hasta lo más profundo de su corazón. Oh Ramashana, más precioso Dios, más sobre este lugar. En el nombre de Jesús, más de tu presencia. Más de tu presencia, Padre. Hay algo que se está rompiendo en el ambiente espiritual. Hay algo que se está quebrantando esta mañana, para que tú puedas hoy recibir esta palabra con libertad. Yo puedo ver corazones que están allí atentos como una esponjita a recibir esa palabra. Por eso es necesario preparar tu corazón. Que toda esta palabra tú puedas hoy tomarla, porque después de esta palabra quiero decirte que tu vida nunca será igual. Si tú puedes hoy conectarte con esta palabra, yo vengo a decirte que hoy algo sobrenatural va a pasar en tu vida. Que hoy vas a pasar a un siguiente nivel y lo vas a experimentar, lo vas a ver. Que al salir de este lugar, tu vida va a empezar a manifestar cosas que antes no habían manifestado. Que tú puedas prepararte, que desde ya puedas creer cada palabra que vamos a declarar, que tú puedas creerlo, que tú puedas decir: eso es para mí, que tú puedas decir: yo lo creo, que tú puedas decir: Señor, así es. Que haya una expectativa por lo que se va a hablar esta mañana, por lo que el Padre te va a hablar, por lo que el Espíritu Santo ha preparado para ti hoy. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden sentirlo en su corazón? Yo puedo sentir que Dios va a hacer algo muy especial en su vida. Y yo necesito que usted se conecte con esta palabra. Olvídese del sancocho que se va a comer ahora, ¿sí? Déjelo allá y que Dios se encarga ya del sancocho. Usted esté aquí conectado con la palabra. De todo lo que vamos a hablar, hay algo que usted va a decir: eso es para mí. Y eso es lo que usted necesita hoy.
Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted hoy va a conocer una verdad que va a cambiar algo en su vida. Amén. Escuchaba una vez a un predicador decir: del 100% de las personas que están en la iglesia, un gran porcentaje sale igual como entró, pero un porcentaje pequeño sale diferente. Diga: yo soy de ese porcentaje pequeño que salgo hoy diferente. Amén. Usted determina eso. O usted determina hoy salir como entró y que nada pasó en su vida, chévere, rico, saltamos allá, sí, pero igual. O usted determina hoy salir diferente de este lugar. Amén. La palabra, la semilla es la misma lanzada para todos los que están acá. Es la misma palabra, es la misma ahí que se está lanzando. Pero quien la toma, el terreno es el que determina, ¿cierto? Y quien la toma es el que determina que realmente eso pueda provocar algo en su vida. Amén. Vamos a hablar de un tema muy particular, saliendo de la cárcel. ¿Sí? Pastor, pero yo no estoy en la cárcel, mira, estoy aquí en la urbanización Guatiquía, estoy aquí en la iglesia. Yo quiero que usted se disponga para lo que Dios va a hacer. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos, ¿sí? Ahorita que estábamos en tiempo con Dios, ¿cuántos están haciendo tiempo con Dios? Eclesiastés, no es fácil de entender Eclesiastés, ¿verdad? Pareciera como que dice una cosa pero después dice la otra, y como que sí, como que no. Al fin usted dice: bueno, entonces ¿qué? ¿Sí o no? ¿Es vanidad? ¿No es vanidad? ¿Estoy? ¿No estoy? Pero es hermoso porque lo pone a usted a pensar, lo centra a usted realmente en lo que es el equilibrio, lo que Dios quiere que como cristianos podamos vivir. Pero definitivamente hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos y decimos: pero ¿por qué, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos asistiendo a la iglesia, si yo oro, si yo hago tiempo con Dios, si me esfuerzo por hacer las cosas bien, si de pronto hasta ayunos y bueno, tantas cosas que a veces hacemos, ¿verdad? Y como que hablaba esta mañana con las personas que están sirviendo y decían: pero ¿por qué si yo estoy sembrando y no solo hablando del dinero, sino sembrando tiempo, sembrando amor, sembrando muchas cosas, ¿por qué no lo veo? ¿Sí? Y no entendemos a veces, no entendemos el por qué, si estoy haciendo algo, no veo la respuesta inmediatamente, ¿sí? Y queremos que, como nos hemos acostumbrado y nos han enseñado a que todo es light, que todo es ya, ¿sí? Usted hoy en día puede preparar un desayuno en un minuto, ¿sí? Es verdad, en un minuto usted puede preparar un desayuno, un café instantáneo, un huevo, usted nos demora por ahí 20 segundos rapidito ahí. Entonces nos han enseñado que todo es ya, que todo es rápido, y no entendemos que hay cosas que en Dios representan un tiempo, representa un proceso, representa una madurez, representa esperar hasta que Dios determine que ya es el momento de entregarnos y de recibir lo que estamos esperando. Entonces, el no ver ya las cosas hace que la gente muchas veces empiece, aún en algunas ocasiones, a dudar, a perder la fe. ¿Será que sí? ¿Será que no? Como que esto no. Y muchos, o no muchos, algunos abortan el proceso de Dios porque iban bien, pero no vieron la respuesta y se salieron, se cansaron, tiraron la toalla, como dicen ahí. En algunos momentos en nuestra vida hemos experimentado eso, pero hay una voz que nos levanta. Dios nos dice: vamos, siga, y continuamos en el proceso en el que Dios nos ha introducido a nosotros. En el mundo espiritual, yo quiero decirle a usted, en lo que usted está haciendo, en su vida, en su proceso, usted no puede desconocer que estamos en una confrontación espiritual. Aló, ¿cuántos están aquí conmigo? El mundo espiritual es real, mi amado. El mundo espiritual existe y no podemos pretender que todas las cosas salgan de mil maravillas. Cuando hay una oposición, cuando hay una confrontación espiritual, el enemigo, mientras usted no esté haciendo nada, él no hace nada. Él está ahí y hasta, dije yo en algún momento, hasta lo bendice, entre comillas, hasta le puede dar cosas. Pero cuando usted se levanta a hacer algo, cuando usted se levanta a manifestar el reino, cuando usted se levanta a cumplir el propósito, es donde el diablo se va a levantar a hacer oposición, y lo vamos a ver ahora en la palabra. Si usted no está haciendo nada, no se preocupe, nada va a pasar, pero tampoco va a pasar nada en su vida y no va a cumplir el propósito de Dios en su vida.
Pero si usted sabe que Dios lo ha llamado a hacer algo y usted lo está haciendo y está encontrando oposición, alégrese, gócese, porque eso es una señal de que usted va por buen camino. ¿Aló? ¿Amén? ¿Sí? Si usted está encontrando una oposición, una confrontación, diga, estoy por buen camino, esto es una buena señal, es porque estoy avanzando, estoy rompiendo y el diablo no quiere que yo avance. Amén. Si no pasara nada, y sí, preocupémonos un poco, pero realmente estamos rompiendo algo. Yo quiero decirle a usted, ¿cuántos han aceptado al Señor en su corazón? Levanten la mano los que lo han aceptado como su Señor y su Salvador. Amén. Desde el momento en que usted tomó la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, usted y yo nos convertimos en enemigos número uno de Satanás. Nos convertimos en objetivo militar para las tinieblas, ¿sí? Y ya ellos empezaron todo un plan para tratar de sacarnos del propósito de Dios. Es como la confrontación que se da entre el ejército y la guerrilla. El soldado que acaba de ingresar, el soldadito que lo cogieron del colegio y se lo llevaron y no sabe, apenas le pusieron el uniforme, apenas lo cambiaron, ya es objetivo militar de la guerrilla. Usted dirá, pero es que acabo de entrar, el que lleva 15, 20 años, es igual. Tanto el que acabó de entrar, el que le pusieron el overol, cuando yo presté servicio militar tenía 16 años. Era el menor de la compañía y el uniforme me quedaba grande. El fusil era casi más grande que yo. Sí, eso era algo hasta chistoso, ¿verdad? Y en el lugar donde prestamos era zona roja en ese tiempo. Han cambiado un poco las cosas ahora, pero usted salir y nos advirtieron, y de hecho sabíamos por las noticias, por todo lo que se movía, usted no puede salir aquí a dar papaya, como se dice normalmente, usted tiene que cuidarse. Y cuando salíamos a veces de descanso, yo tenía un tío que vivía allá, y cuando iba donde él, me iba a pie y era siempre una distancia larga, y yo sentía como las miradas de rabia, las miradas de este soldado, cojámoslo o algo, estaban ahí, y usted iba, uy, Dios, ayúdame, ¿sí? Pero es así, o sea, somos objetivo militar desde el momento, de las tinieblas, militar de las tinieblas, cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón. Amén. La Biblia dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes pertenecíamos a las tinieblas. Sí, dice, no, pastor, yo no. La Biblia lo dice. Usted no puede decir, es que antes de conocer al Señor yo estaba en la mitad. No hay mitad, ¿sí? O es tiniebla o es luz, no hay opaco ahí, no, en el reino no existe eso. O está en las tinieblas o está en la luz. Usted no puede decir que yo estoy aquí como en la mitad, un día aquí, otro día no. Amén. Estábamos en las tinieblas y fuimos trasladados. ¿Qué es ser trasladado? Es que Dios nos cogió, nos sacó de acá y nos estableció en la luz. Ahora, el diablo no está contento por eso. Él está perdiendo gente de sus filas, ¿sí? Y él va a querer hacer lo que sea para recuperar o para detener el avance de lo que Dios está haciendo. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes. Usted y yo estamos viviendo una batalla espiritual y no podemos confiarnos. Amén. Debemos estar vigilantes, estar atentos, preparados para enfrentar cualquier plan de las tinieblas. Ojo, la iglesia no puede dormir. La iglesia no se puede acostumbrar a que todo está calmado, ay, tan chévere, todo calmadito, todo bonito. No, eso no está bien. La iglesia no puede decir que no hay nada que hacer, acá relajémonos, ministrémonos nosotros, rasquémonos la espalda, sobémonos. No, tenemos que ser una iglesia de impacto, una iglesia que rompe hacia afuera. Ayer en el culto de jóvenes fue muy especial, tuvimos un tiempo de intercesión, de oración hermoso. Y escuchábamos un testimonio de uno de los jóvenes de ayer allí, Paola está ahí, y nos contaba cómo cuando estábamos orando y Dios me dirigía en una oración, de que él iba a poner el dolor que el Padre sentía en su corazón por la gente que se estaba perdiendo, lo iba a poner en nosotros. Y Paola pasó a contar el testimonio quebrantada. Dios le mostraba cómo había un lugar oscuro, algo así, un túnel, un hueco. Y muchas personas estaban yendo allá, muchos jóvenes iban allá, muchas personas aún, decía ella, con dolor en su corazón, aún muchas personas de su familia, ella podía ver cómo de su familia iban hacia ese hueco oscuro de muerte, de soledad.
Yo le aseguro que ese hueco oscuro no era de salvación, ¿sí? Y Dios hablaba, yo sé, Dios hablaba, nos hablaba a través de ella, y no estamos haciendo nada, la iglesia de manera general no está haciendo nada por eso. Pero llegó el tiempo de movernos, llegó el tiempo de salir, llegó el tiempo de actuar. Amén. Tenemos que levantarnos a pelear. Estamos en una confrontación y tenemos que levantarnos. La Biblia también dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dígale que está a su lado, no de papaya. No de papaya. Si la Biblia dice que él anda como un león buscando, él está ahí. Él está olfateando. A ver quién huele a carne. ¿Sí? La Biblia dice que somos seres espirituales, pero a veces la naturaleza carnal es más fuerte que la espiritual. Entonces el león está ahí. Este huele a carne fresca. ¿Sí? Y él anda buscando a quien devorar. No, usted tiene que manifestar lo espiritual. Cuando usted manifiesta el aroma espiritual, que es el aroma de Dios, el diablo no puede percibir, o lo percibe pero para salir corriendo. Amén. No para devorárselo. Huele al que está a su lado. Él huele al aroma de Dios, dígale. Hueles a algo diferente, ¿sí? Otra vez sí, es que es la loción que me eché hoy. La fina, no la de agua, la fina, no la de alcohol, la fina, ¿sí? Debemos estar atentos a los planes de las tinieblas. ¿Sabe? Dios me enseña a través de la Biblia que Él nos revela los planes de las tinieblas también. Hay un pasaje donde hay un ejército, voy a parafrasear, no estudié, es algo diferente a lo que voy a hablar, pero están el ejército enemigo planeando atacar al pueblo de Dios. Y el rey está ahí en su recámara pensando, organizando cómo va a ser, hablando con sus estrategas ahí, con sus principales. Y aquí de este lado está el profeta, el Hijo de Dios, a quien Dios le revela los planes. Y cada vez que este hombre diseñaba una estrategia para atacar al pueblo de Dios, y ellos decían, vamos a emboscarlo por aquí, mire, yo sé que ellos pasan por aquí a esta hora, allí los vamos a esperar y vamos a estar listos para atacarlo. Y ellos se iban, estaban ahí y nunca pasaba el pueblo. Y él decía, pero ¿cómo? Si lo hemos estudiado, si hemos estado pendientes, sabemos, estábamos convencidos que ellos iban a pasar por acá. Y una y otra vez, y siempre se desbarataba el plan de ellos. Entonces un día el rey dice, aquí hay un sapo. Definitivamente aquí entre nosotros se nos coló un sapo. Y en que yo lo pille lo voy a colgar, ¿sí? Y uno de ellos dice, no, rey, es que quiero que sepa que allá en el pueblo de Dios hay un varón profeta, al que Dios le revela todos los planes no de las tinieblas, bueno, ahí no dijo las tinieblas, todos los planes que nosotros estamos haciendo, el varón de Dios le cuenta. Y por eso ellos, cuando ya nosotros estamos planeando y vamos, ya ellos están adelantados, ellos se nos adelantan a nosotros. Estamos viviendo ese tiempo como iglesia. Amén. Dios quiere aún revelarnos los planes de Satanás. Y usted tiene que estar atento a la voz de Dios. Y no hablo solo como iglesia, hablo como familia, hablo en su casa, hablo con sus hijos, hablo en su economía, en su empresa. Usted tiene que estar atento a que Dios le revele los planes que el enemigo está. ¿Sí? Un hijo que está maquinando, no sé, ir a hacer quién sabe qué tantas cosas, y que usted vaya delante de él. Que Dios, en su intimidad, en su relación con Dios, usted le diga, Dios, muéstrame, y Dios le revele a usted qué es lo que va a hacer su hijo en 1 o 2 horas. Y que usted pueda decirle, venga para acá, usted iba a hacer esto, no, se me va por allá, y su hijo quede como para echarle gotas en los ojos. Ay, ¿quién se lo contó, mamá? ¿Sí? Pero eso se da en la intimidad con Dios. Eso no se da mirando la mano, no se da ya con las cartas, no. Es en la intimidad con Dios donde Él le va a revelar a usted las cosas que su hijo, que su esposo, que en su casa puedan estar pasando. Pero a veces nos cerramos y no vemos, y está el enemigo haciendo y deshaciendo, y la gente no ve lo que está pasando en su propia casa, en la nariz. Tenemos que despertar. Tenemos que preguntarle a Dios. Tenemos que decir, Señor, muéstranos qué está pasando. Yo tengo que ser sensible a lo que Dios me guía a hacer. Si Dios en algún momento usted dice, pastor, pero es que mi hijo está muy rebelde, mire, yo no sé qué hacer, pregúntele a Dios por qué está siendo rebelde. ¿No será que Él lo está viendo a usted actuar de esa manera? ¿No será que Él está viendo cosas que no tiene que ver? ¿No será que está escuchando cosas que no tiene que escuchar? ¿Sabe? A veces no nos damos cuenta, y cuando hay
niños, y pasa mucho con niños o jóvenes que no quieren volver a la iglesia, que no quieren acercarse al pastor, que no quieren tener nada que ver con la iglesia, y los papás lo obligan a llevar para la iglesia, acá y allá. Y uno dice, pero ¿por qué tan raro? Miren, no quieren volver, ¿y qué estará pasando? Y resulta que es que el papá, cuando está en la casa, empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal del pastor, empieza a hablar mal de las cosas, y su hijo está escuchando, ¿sí? Y su hijo dice, pero ¿a qué voy? Si lo que yo estoy viendo allá y lo que estoy escuchando acá no es acorde a una verdad. Mire, los niños no son hipócritas, ¿sí? En los adultos, donde muchas veces se manifiesta más esa situación. Pero un niño que está viendo al papá que de pronto en la iglesia vaya, ay, rico, chévere, pero en la casa hace algo totalmente diferente, el niño dice, ¿a qué voy? ¿En qué estamos? ¿Sí? Entonces, estemos atentos, no podemos dormir. Hay gente que se acostumbró a defenderse. Usted se imagina dos boxeadores ahí en el ring, y el uno allá arrinconado ahí, y empieza y ¡ting! Suena la campana, y el uno allá arrinconado, venga, pégueme, venga que yo aquí me defiendo, yo soy buen defensor ahí con los guantes así, y el otro dele, por acá y por acá. Se metió en la película de una vez, ¿sí? ¿Usted cree que a un boxeador lo entrenan solo para defenderse? Es más, ni siquiera para defenderse, lo entrenan es para atacar. Que la defensa hace parte del entrenamiento, sí, pero su mentalidad es de ataque, no de defenderse únicamente. Pero hay gente que se acostumbró en la iglesia a defenderse, y ¡pum! Salió de una, toma aire, y al momentico trae el diablo por acá y allá otra vez. No, mi amado, usted y yo tenemos que ser de los que atacamos. Mi esposa lo decía, Dios nos ha dado armas poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, argumentos, altivez, todo lo que se levanta en contra del Señor, en contra de su casa. Levante sus guantes de boxeo ahí, pastor está promoviendo la violencia. No, estoy diciendo que al enemigo vamos a atacar. Amén. Mátele ahí un derechazo ahí. No tenemos que estar ahí defendiéndonos, vamos a atacar, tenemos que ir adelante, amén, ir adelante, ir avanzando en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Quiero que vaya ahora sí conmigo al libro de Hechos, capítulo 12. Vamos introduciéndonos en el pasaje. Prepárese, ajuste sus cinturones, esto se pone bueno. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Amén, ¿todos están ahí? Vamos a leerlo. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Vamos a dejar hasta ahí. Amén. Este pasaje, mientras lo estudiaba, lo he leído en varias ocasiones, pero hoy encontraba unos elementos bien importantes y sé que van a ser de bendición para su vida. Dice en el versículo 1, entrando ya en la aplicación del pasaje: en aquel mismo tiempo, me llevaba a reflexionar en algo. Si usted mira lo que estaba pasando en el contexto con la iglesia estaba avanzando, la iglesia estaba moviéndose en los milagros, estaba moviéndose en las señales, ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos, ya ellos estaban caminando, manifestando la gloria de Dios, muchas personas estaban siendo sanas, los apóstoles estaban de un lugar a otro predicando la palabra de Dios. Saulo ya se había convertido al Señor para ese momento, en aquel tiempo. Ya Saulo había tenido su experiencia con Dios y era el apóstol Pablo que hoy en día conocemos. Pedro estaba manifestando cosas grandes. Dice la Biblia que aún con la sombra Pedro sanaba enfermos. O sea, lo que estaba pasando en la iglesia era sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. Amén. Lo que estaba pasando en la iglesia era el mover de Dios. O sea, la iglesia no estaba estancada, la iglesia se estaba moviendo, la iglesia estaba manifestando el reino, la iglesia estaba manifestando el poder de Dios, la iglesia estaba en un avance poderoso. Fácilmente se convertían 3,000, 5,000, 7,000. O sea, había un avivamiento en ese momento. Lo sobrenatural se estaba dando. Dios ha hablado y yo creo que hemos empezado en una dimensión de lo sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? La iglesia está avanzando, no nos hemos quedado quietos, estamos ahí avanzando. Hay mucho más por hacer, claro que sí, pero hay un mover de Dios ahí. Entonces yo quiero que usted entienda lo que estaba pasando en el contexto, lo que estaba pasando fuera, dentro de la iglesia, lo que se estaba dando. Y dice entonces que en ese tiempo, cuando estaba el mover de Dios, cuando todo estaba tremendo ahí, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El rey Herodes, ahí en el versículo 1 dice: la iglesia estaba tremenda, pero entonces Herodes tomó la decisión de agarrar a algunos cristianos. Ojo, dice algunos de la iglesia, no eran de afuera, no era gente inconversa, no eran de los judíos que no se habían convertido, eran gente de la misma iglesia a los que Herodes tomó mano para maltratarles. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Sabe? No podemos, aún en medio del avance de la iglesia, no podemos descuidarnos. El diablo ahí a través de Herodes es tipo de Satanás. Aunque la iglesia estaba avanzando, aunque la iglesia se estaba moviendo, el diablo empezó a hacer oposición. El diablo empezó a meter la mano. El diablo dijo: esto no está bien, ellos están avanzando mucho, voy a ver si puedo detenerlos, voy a ver si puedo frenar lo que están haciendo. ¿Aló? Y el diablo empezó a atacar la misma gente de la iglesia. Los mismos que estaban ahí, que quizás habían sido parte del avivamiento, de las cosas que se estaban dando, ahí el diablo empezó a cogerlos, a echarle garra a algunos de ellos. Dice que para maltratarles. Normalmente, y pasa, aunque no es una regla general, pero normalmente aquellos que se cogen para maltratarles son aquellos que normalmente acaban de pronto de llegar, acaban de nacer, están apenas su vida espiritual como que ahí empezando a crecer, y el diablo aprovecha porque son los más débiles y aprovecha para agarrarlos. ¿Sí? No podemos descuidarnos, no podemos descuidar la gente que Dios está trayendo, la gente que usted ha invitado, sus amigos, sus familiares, es donde más tenemos que estar pendiente de ellos, porque a veces nos vamos avanzando y todos estamos allá y empezamos a dejar a un lado a los que vienen atrás ahí, y el diablo va a empezar por ellos también.
No podemos descuidarlos, tenemos que rodearlos. El Señor esta mañana me hablaba de eso, de empezar a rodear también la iglesia en oración, de cubrirlos también a ellos. ¿Por qué? Porque a veces ellos son los más cerca o los más predispuestos para que el diablo pueda ir a agarrarlos. No quiere decir que otro que vaya adelante, que un líder, también el diablo no vaya a tratar de coger para lastimar. Pero no podemos descuidarnos, no podemos desconocer la manera como las tinieblas obran. Escúcheme, aquí usted va a encontrar un diseño que el diablo usa y ha usado por años y sigue usando para atacar la iglesia. Esto no es nuevo, esto es algo que Satanás hizo hace muchos años y lo sigue haciendo hoy en día. Cuando el ejército está avanzando por terreno o por el monte, qué sé yo, cuando ellos están avanzando, hay 3 puntos claves a los que el enemigo busca atacar, ¿sí? Número 1, el que va punteando, el que va a ir dirigiendo, el que va a ir al frente en la cabeza. Ese es un punto blanco que el enemigo siempre va a querer tirar, porque él es el que va a ir dirigiendo, él es el que conoce el camino, él es el que está ahí atento. A ese siempre es un punto blanco que el enemigo busca atacar. Segundo, a los jefes, a los comandantes del pelotón, a ellos también. Dice un pasaje que muerto el pastor dispersaba las ovejas, ¿sí? También es un punto que el enemigo va a buscar ahí atacar. Por eso yo sé que Dios está levantando una iglesia que también nos está rodeando en oración. Sus oraciones son muy importantes para nosotros, amén, son cobertura para nosotros espiritual también. Y sé que la iglesia Neiva también está ahí orando por las iglesias hijas que hemos salido ahí, cubriéndonos en oración, porque el diablo somos un punto blanco para las tinieblas y ellos van a querer ahí, pero Dios está la cobertura ahí también para guardarnos. Y los otros son los que vienen atrás, los que acaban de llegar, los que se van quedando en el proceso, aló, ¿sí? Ojo, los que se van quedando en el proceso. La iglesia no se puede detener, la iglesia avanza, la iglesia sigue, la iglesia estamos equipando, estamos avanzando. Y usted tiene que agarrarse. Yo siempre he dicho, Señor, yo no quiero quedarme en el proceso, yo quiero ir ahí punteando, quiero ser de los que vamos ahí avanzando, rompiendo. Porque el que se va quedando y volverse a levantar es mucho más difícil. Y entonces empiezan a ser vulnerables, es la palabra que estaba buscando ahora, más vulnerables para que el enemigo pueda entrar ahí a tocar, a coger, para maltratar. Amén. Diga conmigo, yo soy de los que voy adelante. Dile al que está a su lado, no se me quede. Hay gente que está siendo atacada y no estamos haciendo nada. Estaban siendo maltratados, estaban viviendo momentos difíciles. Iglesia, usted no puede descuidar los más débiles en su casa. Esto no es solo enfocado en la iglesia, esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Usted no puede decir, yo me voy adelante y el que se quedó ahí no hacer nada por ellos. Tiene que moverse, tiene que actuar, tiene que levantarse. ¿Sabe? Con mi esposa, desde que conocimos al Señor, éramos novios y más estando casados, estamos ahí, venga y vamos de la mano los dos. Usted no se me va a quedar ni yo me voy a quedar. Y en algún momento en esos procesos que vivíamos de dificultad, de prueba, de oposición, a veces como que yo quería flaquear y ella estaba ahí para levantarme, para arriba, ¿sí? O a veces ella y yo era el que lo levantaba. Y cuando los dos estábamos, pues venían nuestros líderes, nuestros pastores a levantarnos. Pero no podemos quedarnos. Tenemos que mirar quiénes son los más débiles en nuestra casa. A veces pensamos, no, todo está ahí, y empezamos a ignorar cosas, señales, tips ahí que están Dios ahí anunciando. Ojo, mire, este se está como quedando, vamos a ver, vamos a rodearlo, vamos a orar, vamos a ver qué está pasando y levantarlo para que siga en el proceso. Amén. No descuide a sus hijos, no descuide a su esposo, no descuide a su esposa, no descuide los más débiles que están en la casa. Usted tiene que hacer algo por ellos. Si usted está equipada, si usted tiene la revelación, si usted tiene a Cristo, si usted tiene la luz, hagamos algo por ellos. ¿Sabe? En momentos la gente dice, pues no quiso, pues que se pierda, ¿sí? Y quiere coger la Biblia y darle bibliazo a ver si se convierte con la Biblia y no pasa nada. No es así, ¿sí? Quiere coger la Biblia y ojalá la de pasta más dura y
Algo tiene que pasar, algo tiene que entrarle. No es así. ¿Sabe? La Biblia dice que no es con armas ni con ejército que tenemos que librar las batallas, es con el Espíritu de Dios. Y muchos hemos querido librar las batallas en lo natural. Él me dijo, pues yo me le salgo adelante con otra cosa, no me le quedo atrás. Ahora ya verán, Andrea apenas se ríe ya. Mire, no es así, hermano. Piense que no es el que está ahí al frente de usted. Puede haber algo detrás de él que lo está moviendo a hacer eso. Tenemos que empezar a ver las cosas también con la parte espiritual. Y no hablo de que espiritualicemos todo, tampoco no. Pero yo tengo que entender que hay cosas espirituales que están detrás de esa persona que se está levantando contra mí. Y usted no puede entrar a contender, entrar a pelear, pues venga a ver quién puede más. Así no es que se ganan las batallas. Es en lo espiritual, es allá en oraciones, guerreando, es librando una batalla por eso. Amén. No puede dejar a ese que quizás está más débil. Usted tiene que levantarse. Amén. Versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ya estamos entrando a otro nivel de que lo que el enemigo busca hacer con la iglesia. Ya no solo le bastó a Herodes cogerlos, maltratarlos, afectarlos, sino que ya vino a matar. Y mató a Jacobo, ¿sí? Hay cosas que muchas veces pasan y no entendemos por qué, y preguntamos por qué Dios permitió esto. ¿Usted no cree que para ellos ahí, como hermanos en la fe, como amigos, como discípulos, el ver morir a Jacobo, murió Jacobo, se fue con Dios a descansar, se nos adelantó, qué chévere, ¿sí? ¿Usted cree que para ellos no fue doloroso ver morir a Jacobo? Y no cualquier muerte, Herodes lo cogió y lo mató, y dice la Biblia que los judíos se alegraron con la muerte de Jacobo. La gente que estaba en contra del cristianismo, la gente que estaba en contra del pueblo de Dios, dijeron: ¡hey! Uno menos, ¿sí? Jacobo representaba para ellos algo importante, y no podemos, aunque a veces hay cosas que no entendamos, tenemos que preguntarle a Dios qué está pasando, porque seguro Dios quiere mostrarnos algo para levantarnos a actuar. Amén. Pareciera como sin sentido, como sin lógica. ¿Por qué? Pero eso nos está mostrando una manera de operar de las tinieblas. Él vino a robar, a matar y a destruir. Satanás vino a eso, métase eso en la cabeza. Satanás no viene a consentirlo a usted, Satanás no viene con tan lindo, sino él viene a robar, a matar y a destruir. Usted no puede hacer pacto con el enemigo. Satica, ni usted se mete conmigo, ni yo con usted. Sí, no es así. Él viene a robar, usted tiene que levantarse a tomar lo que es suyo. Amén. Jacobo era uno de los 12 que estuvo con Jesús. Escúcheme, no le estoy hablando de la muerte de uno que acababa de nacer, no le estoy hablando de la muerte de alguien inconverso, le estoy hablando de la muerte de uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. ¿Usted cree que para el reino, para la iglesia, la muerte de Jacob no afectó en algo? Jacob vivo hubiese servido para extender el reino y muchas cosas más. Usted mira, pastor, pero era a propósito de Dios. Bueno, seguramente Dios permitió muchas cosas ahí, pero ¿acaso Jacob no podría haber hecho más en el reino todavía? ¿Sí? Era Satanás, era Herodes quien metió la mano para matar a Jacob. Fue Herodes, Jacobo, fue Satanás el que metió la mano para quitarle la vida a él. ¿Sabe? El Señor nos mostraba que hay gente que está viviendo ese proceso y experimentando ese proceso de muerte espiritual, y no podemos quedarnos quietos, ¿sí? No podemos dejar que Satanás mate nuestros Jacobos. Jacobo fue un hombre que estuvo con Jesús, que vio los milagros, que recibió al Espíritu Santo en Pentecostés, que fue empoderado por Dios y tenía un propósito para extender el reino. Y no podemos dejar que los Jacobos sigan muriendo en la iglesia, que Satanás siga matando a los Jacobos y decía: ay, murió, otro vendrá. No, hay gente que está experimentando ese proceso de muerte espiritual, que no quieren nada. ¿Sabe? Hay dos demonios, hay dos espíritus que se encargan en matar a los Jacobos, a la gente de propósito. Uno de ellos se llama Pitón.
Pitón es un demonio y la Biblia me habla de Pitón. Pitón es como una serpiente, esas anacondas grandes, más o menos para que usted se identifique con ellas. ¿Sabe qué hacen las anacondas? Ellas antes de comerse la presa, la envuelven desde la cabeza hasta los pies, la envuelven, la asfixian, la aprietan hasta quebrantar sus huesos y ahí sí se la comen de un solo bocado, ni siquiera mandan. Eso pasó derechito. No mastican, pasa derechito a la anaconda. Sí, tanto que en los documentales usted ve que el cuerpo en la anaconda se ve cuando pasa derechito ahí, toda la figura ahí, y ya más adelante son los ácidos los que empiezan a desbaratar el cuerpo que se comió. Pitón hace eso. Pitón viene a asfixiar a la gente, Pitón viene a cansarla, Pitón viene a envolverla, Pitón viene a ocuparla de tantas y tantas cosas que la asfixia, que la gente ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere venir al culto, ya no quiere venir a Operación 72, ya no quiere ir a la escuela, al discipulado, ya no quiere hacer las cosas que Dios lo está empoderando. Pitón es un demonio que viene a, ¿sabe? La gente que se distrae con tantas cosas y tantos afanes del mundo y tantas cosas, que tengo tantas cosas que hacer, que empieza a descuidar su tiempo con Dios. Y el otro es Dagón. Dagón era un demonio, era un dios del ejército enemigo, del pueblo enemigo. Cuando el arca de Dios se la robaron, el arca representa la presencia de Dios en la vida de una persona, se la llevaron para el palacio donde estaba el dios Dagón. Dagón era un dios para ellos, para los filisteos. Ellos adoraban a Dagón. Dagón, allá estaba su estatua, su imagen grande de Dagón. ¿Y sabe qué hicieron? Llevaron el arca y la pusieron al lado de Dagón. ¿Sabe? Dagón es un demonio que se roba la presencia de Dios en una persona. Dagón es un demonio que hace que la persona no quiera adorar, no quiera buscar la presencia de Dios. Y uno aquí empieza a observar y empieza a mirar a la gente cuando estamos adorando, gente que puede entrar fácilmente en la presencia de Dios, gente que le gusta adorar y gente que le cuesta hacerlo. Y Dagón está ahí, no entré, no. Ahí está robando la presencia. Gente que le cuesta buscar la presencia de Dios en su casa, ahí está Dagón ministrándole. Y cuando se roba la presencia de Dios, ya empieza a vivir un proceso de muerte espiritual. Amén. No podemos dejar que los afanes del día, que los problemas cotidianos. Hay gente en la iglesia experimentando muerte espiritual. Yo vengo a decirle a usted esta mañana que Dios viene a traer libertad sobre su vida, que Dios viene a traer vida a su corazón. Amén. ¿Sabe? Un muerto no siente nada. Si no, se me fue el tiempo. Un muerto no siente nada. Usted le puede pegar un pellizco a un muerto de él. ¿Sí? Un muerto no dice nada, hermano. Un muerto no quiere nada, no hace nada. ¿Sabe por qué? Porque no puede hacerlo. Por más que usted le diga a un muerto que haga algo, él no lo va a hacer. ¿Sí? Como el borrachito que llegó al velorio ya. ¿Sí? ¿Pero por qué se fue? ¿Pero por qué me dejó? Pero respóndame, ¿por qué me dejó? Que no le va a responder el muerto, porque está muerto. Y hay gente que no responde a las cosas que Dios está haciendo. Hay gente que no responde a lo que se está impartiendo en algún momento, porque está viviendo un proceso de muerte espiritual. Pero no lo vamos a dejar ahí. Amén. Vamos a levantarlos. Hay relaciones familiares, de pareja, con hijos, que están muertas y no podemos dejarlas ahí. Aló. Hay relaciones en el hogar que están muertas y no podemos dejarla ahí. Si está como cuando el profeta va y están llevando al niño para enterrarlo, y el profeta dijo: no lo entierren, yo vengo a darle vida, y resucitó al niño. Dígale que está a su lado: no deje que entierren al niño. Aló. Usted y yo, Dios nos ha puesto para dar vida a uno de los que están muertos. ¿Cuántos lo creen? Y hablamos de muertos espirituales, pero Dios nos quiere llevar a una dimensión aún de muertos naturales, levantarlos. Yo estoy esperando ese momento y creo que eso va a llegar a la iglesia. Ya está pasando en otros lugares. Aquí también Dios lo va a hacer. Amén. Pero tenemos que dar vida. La iglesia tiene que dar vida a los muertos.
No los muertos vivientes como en la película ahí, no. Vamos a dar vida, hermano. Amén. No entierre su hogar, no entierre sus sueños. Hay sueños muertos. Hay proyectos, hay anhelos, hay cosas que en algún momento, wow, y soñamos y esto y lo otro, y pum, lo enterraron. ¿Cuántos sueños están en el cementerio? ¿Usted sabía que es el terreno donde más riquezas hay? Es el cementerio. Sueños que están allá enterrados. No deje que sus sueños vayan a ese lugar. Hay hijos que están muertos, sin sueños, sin anhelos. A mí me preocupa ver a un joven que camina pero que como que no sabe para dónde va. Un joven que no tiene definido qué va a hacer en su vida, que terminó el bachillerato y ¿qué va a estudiar? No sé. ¿Y qué quiere ser? No sé. Y así, no sé. ¿Pero qué le gusta? No sé. ¿Pero qué hace? WhatsAppear. Quiero un celular para WhatsAppear. Soy feliz con el celular y ya. Y sueños, hermano. Proyectos. ¿Qué va a hacer? Mire, pellizque, se haga algo. Pero usted los ve ahí, mire, toda su vida gira en torno a esto. Y son felices. ¿Sabe cuándo lo ve usted triste? Cuando le acabó la batería y no tiene cómo cargarlo. Sí, en serio. Mire, eso es peligroso, que a un joven se le acabe la batería del celular y que esté lejos de fuera de la casa, o que no tenga el cargador. Donde llegan, mira, llegan a la iglesia y a conectarse. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. ¿Sí? Mire, su vida gira en torno a esto, hermano. Yo le di gracias a Dios por los 15, 20 días que no tuve celular ni WhatsApp. Ahí Dios me enseñó algo y ya estoy controlando un poco más. ¿Sabe? Usted no se da cuenta cuando usted menos ve que está ya metido, se lo absorbió. Le quita a usted el tiempo de compartir con su familia, de hablar. ¿Sabe? Hoy en día está la mamá ya y aquí, de pronto las dos ahí mandan mensajes aquí, y la mamá ahí, o el esposo ahí, o el novio ahí, y ahí. Te amo. Yo también. ¿Por qué no lo coge? Lo tiene ya a 3 metros. ¿Por qué no lo coge? Lo abraza, le da un pico y te amo. O están en la prédica y están ahí. Y están desconectados de lo que está pasando acá. ¿Sabe? Es chistoso, sí, nos gozamos. Pero es una realidad que tenemos que despertar a eso. Amén. La tecnología es buena cuando la sabemos usar. El internet es bueno cuando lo sabemos usar. Yo tengo grupos en el WhatsApp y la gente que está en el grupo sabe que lo uso estrictamente para eso. Estoy ahorita haciendo ese ejercicio. Mando mensajes, mando un saludo, alguna información que tenemos que hacer. Pero yo no empiezo a escribir bobadas ahí, cosas ahí. ¿Sí? Me siento triste, una carita. Estoy motivada. Pues si está triste, hermano, vaya ahora en vez de poner caritas. Y levántese. Aló. Oyayay, amén, oyayay. Denle un aplauso a Dios, hermanos. Jacobo era un hombre con propósito. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? No podemos dejar que Satanás dé de baja a nuestra gente con propósito. Ojo, no podemos seguir enterrando a los Jacobos. No podemos dejar seguir enterrando a gente que el Padre trajo aquí con un propósito. No podemos. ¿Sabe? Hay iglesias que un miembro que era tremendo líder, que con un propósito grande, con un ministerio grande, y falló, pecó de pronto y la iglesia lo enterró. Usted no sirve, quítese de acá, ya, y lo echaron a un lado. No podemos enterrar a los Jacobos. Tenemos que levantarlo, resucitarlo, darle vida, soplarle, revolcarlo, volverlo a quitar, algo, pero levantarlos. No podemos seguir enterrando la gente con propósito.
tenemos que levantarnos a ayudarlos. Amén. Ese es el modo operante de las tinieblas y lo sigue usando y tenemos que ir adelante. Dice el versículo 3 que la muerte de Jacobo le había agradado a los judíos. Estaban felices. Mataron a Jacob. ¿Sabe? Los religiosos, los fariseos, los que están en contra del evangelio, de la verdad de Cristo, van a estar contentos cada vez que un Jacobo muera. Cada vez que la iglesia se quede callada, no cumple el propósito, está muriendo. Y la gente va a decir, wow, lo logramos. Y no es así, hermano. Tenemos que levantarnos. Amén. Ellos siempre se van a levantar a aplaudir los planes de Satanás. Ellos estaban de fiesta el día que mataron a Jacob y estaban esperando que les entregaran a Pedro también para matarlo. Querían seguir celebrando. Los religiosos, los fariseos, los que estaban en el templo allá adorando a Dios, estaban celebrando que Jacobo había muerto y que Pedro estaba en la cárcel también. Amén. Versículo 3 ahí mismo dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Se acercaba una fiesta para el pueblo judío. La misma fiesta en la que crucificaron a Jesús estaba cercana. La fiesta en la que solían crucificar, matar gente en ese tiempo. Y los judíos apenas se sobaban las manos. Y sigue Pedro, vamos a hacer lo mismo con Pedro. Estaban celebrando eso. Amén. ¿Sabe? En el tercer nivel que vemos acá, no solo maltratar, no solo matar, vemos a Pedro que es tomado preso, es encarcelado y es otro diseño de Satanás. Pedro fue arrestado, Pedro fue echado a la cárcel. ¿Y sabe por qué fue echado a la cárcel? Por predicar la palabra de Dios. Aló. Por predicar la palabra de Dios. Pedro no se había robado nada. Pedro no había matado a nadie. Pedro no había hecho nada. Y sabe, Herodes aprovechó lo que estaba pasando y cogió a Pedro y lo metió a la cárcel. Herodes dijo, con Pedro en la cárcel, ahí le vamos a dar duro a estos cristianos y ya no hay nada que hacer. Con Pedro en la cárcel, si lo llevaban a matarlo, era otro golpe fuerte que le iban a dar el propósito de la iglesia, el propósito de Dios. Pedro estaba en la cárcel encerrado, con riesgo de morir. ¿Sabe? Y este Pedro, escúcheme bien, fue la persona que Dios usó para la apertura del evangelio. Yo quiero que usted entienda quién era el que estaba en la cárcel. No era cualquier aparecido, no era cualquier pelagato. Era un apóstol, era un hombre de reino, era un hombre de gobierno. Fue el que Dios usó para que el evangelio empezara a predicarse. Fue el que se paró el día de Pentecostés cuando la gente, los fariseos dijeron, estos están borrachos, están ebrios. Y él dijo, no señor, un momentico, son las 9 de la mañana, no me he tomado ni una sola copa, ellos son testigos, nadie aquí. Fue el derramamiento del Espíritu Santo que vino sobre nosotros. Ese era Pedro, ese era el que estaba en la cárcel. Amén. Pedro fue un hombre determinante en el inicio de la apertura de la iglesia primitiva. Fue determinante, un gran evangelista. Diga conmigo, un hombre con propósito. Estaba en la casa. O sea, no era cualquiera. Era un hombre determinante para el reino. Estaba en la casa. Aló. Los Pedros de la iglesia no podemos dejarlos en la cárcel. Hay Pedros con un llamado de Dios. Hay Pedros con propósitos grandes de Dios que están en la cárcel y no podemos dejarlos ahí. ¿Saben? Después de la cárcel para Pedro venía la muerte y no podemos dejarlo ahí. ¿Saben qué dijo la iglesia? No podemos dejar a Pedro allá. Vamos a orar, vamos a hacer algo, vamos a levantarnos, y empezaron a orar. No podemos dejar a nuestros Pedros allá encerrados. Tenemos que levantarnos por ellos. Amén. Gente determinante para la obra de Dios, para la iglesia. Gente con un llamado tremendo, con un ministerio grande, experimentando hoy tiempos de cárcel. Aquí hay gente tremenda de Dios, gente con un ministerio, gente poderosa experimentando tiempos de encierro, tiempos de soledad, tiempos de oscuridad. Y no estoy hablando de pecado con esto. Pedro no estaba en pecado. Pedro estaba cumpliendo el propósito de Dios y fue encerrado.
Cuando hablo de cárcel aquí no estoy hablando porque Pedro estuviera haciendo las cosas mal, no. Era el diablo entró a agarrarlo para detener el propósito de Dios. Y hay gente, líderes, ministerios grandes que el diablo cogió y los encerró y nadie hizo nada por ayudarles. Nadie se levantó a sacarlo de la cárcel, nadie se levantó a orar, nadie se levantó a hacer nada por ellos. Y de la cárcel un día salieron al cementerio. Estoy hablando espiritualmente. Tenemos que sacar a nuestros Pedros. Cuando hablo de Pedro, hablo de gente con propósito, gente de reino, gente con un llamado de Dios. Amén. Yo no sé qué esté pasando en su vida. Yo no sé si en algún momento usted sienta que como que no avanza, que como que hasta ahí llegó, que como que algo no lo deja avanzar. Quiero decirle que hoy es la oportunidad para que usted pueda tomar la decisión de salir. Y como iglesia nos vamos a levantar para ayudarte. Amén. Vamos a sacarte de ese lugar. Escúchame, los Pedros son gente de carácter, de autoridad, de gobierno que la iglesia necesita para avanzar y no podemos dejarlos allí. Hoy nos vamos a levantar a sacarlos. ¿Sabe? Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar. No cesar el vecino y no sin cesar, o sea, sin parar. Amén. Mire, yo quiero decirle a usted, hermano, levántese. Como iglesia tenemos tiempos de oración, estamos orando los viernes a las 5 de la mañana, estamos ayunando los sábados. No podemos quedarnos solo con el culto acá, rico, no. Movámonos. Mire, la iglesia cuando Pedro estaba allá, de una vez mandaron un WhatsApp a todo el grupo que estaba agregado. Hey, a orar, tenemos a alguien en la cárcel, vamos a orar. Y en 5 minutos todos estaban ahí. Aló. Pero a veces decimos, ay, es que hay un hermano que está como que no, y sí, ya. ¿Sabe? Yo le doy gracias porque sentí el respaldo cuando mi niña estuvo en la clínica. Sentí el respaldo de la iglesia, sentí la iglesia orando cuando mi hija estaba en la clínica. Y tenemos que hacerlo, y no es solo con el pastor, hola. No es solo con la familia pastoral, con la iglesia, somos una familia. Y cuando usted necesite ayuda, en vez de decir estoy triste, diga, mire hermano, necesito que oren por mí, estoy pasando esto, y vamos a orar ahí. Amén. Vamos a unirnos para hacerlo. La iglesia llamó y inmediatamente todos empezaron a orar. Y sabe, yo me imagino la oración de la iglesia. No eran ahí sentados ahí con camándula. No era así, hermano. Era una oración de poder, era una oración de autoridad, era una oración de reino, era peleando por Pedro. ¿Sabe? En ese momento, ¿usted sabe qué era lo que había encima de Pedro? Espiritualmente, muerte, principado. Ahí estaban ahí esperando el momento de Pedro para quitarle la vida, porque sabían que si Pedro moría iban a golpear fuerte el propósito de Dios. Lo que se estaba moviendo espiritualmente era de las tinieblas lo más grande que usted puede imaginarse. Y a eso la iglesia se levantó a pelear contra eso. Por eso estaban orando sin cesar. Estaban, no sé, yo imagino a la iglesia adorando. ¿Sabe usted que la adoración es hacer guerra espiritual con la adoración también? Y vamos a unirnos. Y se pusieron de acuerdo. Ojo con esto. Cuando ellos llegaron allá, dijeron, mire muchachos, a Pedro lo acaban de meter a la cárcel, vamos a orar. Se pusieron de acuerdo. No era que uno estaba orando allá por Pedro, el otro por la suegra de Pedro, el otro por la mamá de Pedro, por la esposa, y al final Dios decía, ¿a quién le pongo cuidado? No pusieron de acuerdo, mejor no. Todos estaban orando por el mismo propósito. Y peleando, golpeando las tinieblas, lanzando decretos, mejor dicho, en guerra espiritual. Yo me imagino cómo era esta oración. Amén. Mientras Pedro estaba en la cárcel, ellos estaban ahí orando por él. Es tiempo de levantarnos. Escúcheme, hay gente de su casa, bueno, algunas casas, de quizás no todas, pero yo quiero que en esta palabra usted medite, que puede estar experimentando tiempo de cárcel y usted tiene que levantarse a orar por ellos. Amén. Dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Pero ¿cómo? Porque ellos a veces hacen cosas más atrevidas que lo que hacen los hijos de Dios. Y tenemos que movernos, tenemos que actuar.
sin cesar, era una oración constante en todo momento, día y noche. Hay gente que oró 1 o 2 días y no funcionó. Ya no sigo más orando. Estoy hablando de una guerra espiritual. No estoy hablando de algo que pidamos al Padre, hablamos de una oración al Padre, y el Padre, como dijo, nos lo da. Estoy hablando de una confrontación espiritual, y en guerra tenemos que golpear día y noche y estar constantes hasta que esté seguro de que ya algo se rompió y que lo saqué de ese lugar. Amén. Tenemos que levantarnos. ¿Saben? En el versículo 4, vamos a adelantar un poco. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Mire, ahí ve un diseño satánico tremendo. Pedro en la cárcel, grupos de 4, cada grupo de 4 soldados. O sea que habían ¿cuántos? 16 soldados. ¿Sabe? A Pedro, 16 soldados ahí. Dice que le pusieron cadenas, lo amarraron y le pusieron a 2 soldados. Dice que él estaba durmiendo en medio de 2 soldados. O sea, para ellos, Pedro era el más buscado. Pedro era, mejor dicho, ellos se imaginaban, y de hecho espiritualmente yo creo que tenía que ser así. Ellos dijeron, mejor dicho, es de los peores que hemos tenido en la cárcel. Por eso lo custodiaron, lo amarraron cadenas, los 2 ahí durmiendo. Dice el pasaje que estaba Pedro durmiendo en medio de 2. ¿Sí? Durmiendo en medio de 2 soldados. Afuera habían otros custodiando la primera puerta. Tenían que pasar otro nivel, había otra puerta, otros custodiando, y afuera había una puerta de hierro. O sea, era un diseño de cárcel no cualquiera. Yo le digo a usted, naturalmente, pensando en esa cárcel, cualquiera podía entrar a sacar a Pedro. Naturalmente Pedro podía salir de la cárcel. No podía hacerlo. Y a veces esperamos que la gente que está en la cárcel pues levántese y salga bien. Por más que quieran, no van a poder hacerlo. Necesitan algo sobrenatural que los saque de allí. Y hoy lo sobrenatural de Dios está aquí para manifestar. Amén. ¿Sabe? Dice la Biblia que mientras estaba el diseño satánico ahí, porque el fin de ese diseño era la muerte para Pedro, lo estaban custodiando, las tinieblas estaban ahí, Pedro estaba durmiendo. Y prediqué en algún momento y escuchaba sermones donde decían que Pedro estaba confiado, por eso estaba durmiendo. Y hoy entendí que no era así. La iglesia estaba orando y escuchaba sermones, que Pedro estaba confiado, por eso él se acostó a dormir. Olvídese, Pedro no podía hacer nada. Había sido tan golpeado espiritualmente. Yo me imagino que estaba cansado, asustado, todo lo que estaba pasando, que se durmió. Y no se durmió porque quisiera, voy a dormir, rico, no. Cansado, golpeado, afligido, pensando en si algo no pasa, mañana me voy a morir. ¿Sí? Estaba golpeado. Mire, y ojo con esto. Hay gente que experimenta en las cárceles esos sueños espirituales, que no quieren orar, que no sienten ganas, no pueden hacerlo. Esta semana hablaba con mi esposa, esta semana que pues gracias a Dios ya terminó, pero sentía una pesadez, un sueño tremendo. Pues yo sé que había sido un poco difícil, algunas noches no habíamos podido dormir, pero yo sabía que no era solo cansancio. Hay momentos en que uno sabe, sé cuando es sueño de pronto de cansancio, de que no he dormido, de que tengo que descansar, pero hay sueños que yo sé que son espirituales. Mire, es que es un sueño, y hay gente que viene al culto y usted lo ve todo el tiempo haciendo así, estirándose aquí así para no dormirse, y eso no es normal. Yo entiendo que tenga sueño, pronto que trasnochó y que lleva varias noches sin dormir, uno dice, ok, hasta algo es entendible. Pero gente que durmió 10 horas, gente que, mejor dicho, y llegan a la iglesia apenas sientan, empiezan a llamar luego, eso no es normal. Mire, tuve un discípulo que literalmente se sentaba conmigo y yo empezaba a hablar del Señor y empezaba así. Y a veces nos he dado cuenta de, hablando con él ahí los dos. Eso no es normal. Eso es Dagón, Pitón y quién sabe quién más ahí absorbiendo.
Pedro no podía, mire, estaba amarrado con cadenas y en medio de dos soldados ahí. Si Pedro quería moverse aquí y al otro estaba respirando, ¿qué iba a hacer Pedro? Por aquí no podía. ¿Sabe? La gente que está en esta situación, en ese diseño de cárcel, por más que quiera orar, no puede hacerlo. Necesita la iglesia. Hay gente quizás en su casa que está así y necesita que usted se levante a orar por ellos, que usted se levante a pelear por ellos. Y usted lleva tiempo peleando pero con él, esperando porque no se mueva, y no va a pasar nada. Usted tiene que levantarse a sacarlo. Amén. Pedro no lo entendía. Pedro estaba cansado tanto que cuando entró el ángel le dijo, ¿qué le dijo a Pedro? Rompió las cadenas y le dijo: Pedro, levántese ya, rápido, papá, no me duerma más, que se levante y vamos. Y Pedro, las cadenas se cayeron y empezó a salir, y Pedro dijo: esto como que es una visión. Mire, estaba tan dormido que no entendía que era verdad lo que estaba pasando con él. Estaba tan golpeado, tan dormido, escúcheme, que lo sobrenatural de Dios se estaba manifestando y no lo entendía, no lo creía. Hay gente que está tan golpeada y tan encerrada que Dios se está manifestando sobrenatural y no lo ve. Sí, sí, ay, Dios me salvó, sí. Y no lo ven porque están tan dormidos, tan golpeados espiritualmente. ¿Saben? Cuando Pedro salió de la cárcel, dice la Biblia que volvió en sí, se despertó y dijo: ahora entiendo que no era una visión, ahora entiendo que el ángel de Dios vino a sacarme. Y sabe, Pedro corrió a la iglesia contento, y cuando llegó empezó a golpear a la iglesia, y golpeaba con alegría, golpeaba con pasión, porque sabe que dijo Pedro: ya no voy a morir, ya no voy a morir. Empezó a golpear. Salió esta mujer que ya no me acuerdo el nombre. Cuando escuchó que era Pedro, dice que de la alegría salió corriendo a contarle a sus hermanos: Pedro está afuera. Aló, iglesia. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Este sí es chismosa, ¿cómo se le ocurre que Pedro está ya encarcelado? Y estaban orando para que Pedro saliera, y cuando Pedro salió no creyeron. Pedro está allá, ¿cómo se le ocurre decir eso? Les prometo, les aseguro que Pedro está allá. Dieron entonces el fantasma de Pedro, el ángel de Pedro, el espíritu de Pedro, quién sabe qué. Hermanos, es tiempo de que veas la manifestación de la gloria de Dios en tus oraciones y creerlo. Vamos a sacar a los Pedros. No vamos a dejar que entierren a los Jacobos. No vamos a dejar que sigan cogiendo a la gente de la iglesia para maltratarles. Tenemos que levantarnos. Amén. Este es el tiempo. Yo quiero que se pongan en pie un momento allí donde están.